¿Qué tal, hermano? Espero que estemos bien y que pues hayamos podido rumiar lo que estuvimos hablando en la sesión última sobre Romanos 1, más bien 18, aunque leímos esta segunda mitad del capítulo 1, del 18 al 32, pero nos quedamos sobre todo en el versículo 18. Y también estuvimos leyendo, como recordaréis, Deuteronomio capítulo 4, del versículo 1 al 31, y comparando pues el bastante paralelismo que hay entre ese capítulo 4 de Deuteronomio y esta segunda mitad de Romanos 1, de 18 al 32. Y concluíamos en la gran importancia de guardar sus mandamientos, los mandamientos de nuestro Señor. Eso es fundamental. Es fundamental que lo guardemos y, sobre todo, que lo pongamos por obra, ¿no? Y esto es crucial. Si esto no es así, entonces cuando viene la degradación, que es lo que vamos a ir viendo en este pasaje de Romanos 1, del 18 al 32. Voy a volver a leer el versículo 32, el versículo 18, 1:18, porque aquí tenemos pues donde arrancamos, ¿verdad? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, ¿vale? Hablábamos en la sesión última que esta palabra restringen también se puede traducir por detienen o retienen, aprisionan, apabullan, ahogan, ¿vale? Y aspectos así similares a este, ¿no? Entonces eso es lo que realmente hace el hombre orgulloso, cuya alma no es recta, que ya veíamos en Habacuc 2:4, ¿verdad? Digamos que, como ya había dicho también anteriormente, Habacuc 2:4 está en la mente del apóstol Pablo, es lo que está hablando aquí, de Romanos 1, sobre todo versículo 17 y lo que sigue al 18 en adelante. Y entonces pues estábamos hablando en la última sesión de, como ya dije, ¿no?, de ese paralelismo que hay entre Deuteronomio 4, que habla sobre la importancia de seguir los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas que el Señor ha puesto para desarrollo de lo que es la vida. Y cuando el hombre deja de obedecer estas cosas, entonces cuando viene la degradación, ¿no? Y como he dicho ahora, que también dije a su vez en la última sesión, pues el hombre que está caído se encarga de detener, de retener, de aprisionar, de apabullar, de ahogar, precisamente pues esa revelación que el Señor ha dado, ¿no? Que es su palabra, ¿no? Su evangelio, ¿no? Así que en esa estamos, ¿no? Y vamos a seguir leyendo. Dice versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, de esas personas que apabullan, que retienen, que detienen, ¿no? Pues Dios se lo hizo evidente. Así que ellos tienen evidencia de Dios, pero no la quieren reconocer. Y esto tanto a los que conocen la instrucción de Dios como a los que no la conocen. Entonces es importante que resaltemos esto porque puede haber dos versiones, que se reconozca en este pasaje de 1, 18 al 32 como que se reconozca que es para personas que nunca han escuchado de Dios, o lo contrario, que se reconozca que es solo para personas que han conocido a Dios. Pero realmente la conciencia de Dios es para todas las personas. Lo que pasa es que, como estamos viendo, ya con el pecado que cada uno trae, intenta dejar de lado esa evidencia de que hay un Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Que es un Dios creador, como vamos a ir viendo ahora, ¿no? Así que dice el versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. O sea que este versículo, vamos, más claro no puede ser. No tienen excusa de no conocer al Creador. Esto lo expresa también, muy bien, el Salmo 19, y ahí se nos explica de que se conoce al Creador por lo creado, pero también se conoce al Creador
por sus leyes, por sus decretos y sus instrucciones, por lo que está escrito en el libro de Dios, que es su palabra. Así que porque merece la pena que leamos, busquemos rápido y leamos este Salmo 19 para evidenciar lo que la misma palabra nos está declarando, de que el Señor es evidente a través de la creación y también es evidente a través de su escritura. Dice así Salmo 19: los cielos proclaman la obra de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. O sea que en esta primera parte de este Salmo 19 está declarando el salmista, que es David, está declarando que hay una evidencia de que hay un creador, ¿no? Y que todo esto, todo lo que vemos, viene del creador. Pero luego sigue diciendo el versículo 7, la ley de Yahvé es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Yahvé es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdaderos, todos ellos justos, deseables, más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Asuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahvé, roca mía y redentor mío. Aparte de que es un salmo precioso, vemos como el salmista está expresando que vemos al Señor por todas partes. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en objetos, por decirlo así, de la naturaleza, pero es que también lo vemos más detallado en su instrucción, ¿no? En su palabra, en su ley, en su Torá, ¿no? Y vemos cómo lo dice con tantos adornos, ¿no? Y tantos piropos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y está diciendo que qué bendición, ¿no? Porque el Señor se manifiesta a través de la creación y a través de su escritura. Y de esta manera, pues, podemos conocer y saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, ¿no? Así que, cuán importante es conocer las enseñanzas de nuestro Dios, ¿no? Y seguir tal como Él nos manda y nos dice, ¿verdad? Así que, como estamos diciendo, es evidente. Hay un creador a través de lo creado, ¿verdad? Y seguimos con el versículo 21. Pues, aunque conocían a Dios, está hablando de los que ya conocían a Dios por esa evidencia que tienen tanto de la creación como de su palabra, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí ya empezamos ya lo que podríamos decir el declive, ¿no? Dice el versículo 21, conociendo a Dios, su corazón necio lo ignoró. La palabra necio viene del latín, que es nescio o neschio. Es una palabra que está compuesta, tiene un prefijo que es ne, que quiere decir no, y el verbo esquio, que significa conocer. Pero también tuve una muy buena profesora de latín cuando estuve en el bachillerato, lo que antes se llamaba el BUP, y esta profesora nos explicó que la palabra neschio quiere decir no querer saber. O sea, no es uno por ignorancia, sino uno que no lo quiere conocer, ¿no? Así es la actitud del hombre, ¿no? Y es lo que hemos visto también en Deuteronomio capítulo 4, ¿no? Que tiene la evidencia de un Dios grande y sin embargo quieren irse tras los dioses de los otros pueblos, ¿no? Que estuvimos viendo la última sesión, ¿no? Y esto pues desencadena en lo siguiente, versículos 22 y 23, dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Por qué? Porque su corazón fue entenebrecido, ¿no?
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Recordamos, ¿no?, que esto fue advertido, ¿no?, allí en Deuteronomio capítulo 4, ¿no? Así que Dios cumplió con su palabra que había advertido y han sido degradados. Versículo 24, por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que el declive sigue, ¿no? Versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios es su palabra, es su revelación, ¿no? Y lo cambian por la mentira, que son sus huecos razonamiento, ¿no? Es lo que sale de su corazón. Dice, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios, ya sabemos lo que es, su palabra. Salmo 119, 43 y Salmo 119, 160 habla de que su palabra es verdad y es la verdad, ¿no? Pues cambiaron la verdad de Dios que Él muestra porque es misericordioso, porque es bondadoso a través de su instrucción, de su ley, de su Torá, y esto es la gracia de Dios, ¿no? Pues lo cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y dice, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Y esto nos remonta a Deuteronomio 4:19, porque es increíble cómo coincide la escritura. Dice Deuteronomio 4:19, no sea que levante los ojos al cielo, y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado ¿a qué? A adorarlos y servirlos, cosas que Yahvé tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, ¿vale? O sea que el Señor ha dado el sol, la luna, las estrellas, los ejércitos del cielo, se lo ha dado pues para marcar los tiempos, para dar luz, para dar calor y para dar la vida, ¿no? Entonces el Señor está advirtiendo aquí en Deuteronomio 4:19 pues que no levante los ojos para adorarlos y servirlos. Y precisamente es lo que estamos viendo aquí, ¿no? En versículo 25, ¿verdad? Que dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, ¿no? O sea que, como el Señor está advirtiendo, ¿verdad? Miremos ahora lo que dice el Salmo 14, del 1 al 3. Buscamos Salmo 14, del 1 al 3. Que dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Yahvé ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. O sea que el hombre está corrompido, su naturaleza está caída, degradada, y no quiere saber nada de Dios, porque realmente eso implicaría que se tiene que rendir a Él, y también tendría que rendirle cuentas a Él, y el hombre, por su orgullo, no está dispuesto. Por eso antepone las criaturas en vez de al Creador, ¿no? Y seguimos viendo 26 y 27, versículo 26 y 27, dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Así que por esa obcecación, pues Dios lo entrega a esas pasiones vergonzosas, ¿no? Y esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando el hombre se encierra con rotundidad a decirle a Dios que no. Y precisamente es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? En nuestros tiempos, cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y lo peor es que te lo quieren hacer ver como que esto es algo natural. Y además casi que te lo quieren imponer. Y cada vez lo imponen más. Y sobre todo a las siguientes generaciones. Esto lo estamos viendo, vamos, increíblemente así, ¿no? Versículo 28 dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios,
Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ahí sigue el proceso de decadencia, ¿no? Y ahora me quiero detener un poco aquí. Quiero que visualicemos bien el proceso de decadencia, ¿no? Si observamos bien, pues vamos a ver del versículo 21, ¿no? Que dice que es una cuestión de los hombres y de su actitud hacia Dios, porque dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que lo primero que dice, aunque conocían a Dios. Esa frase es crucial, lo conocen. Dice, pero no lo honran como a Dios, ¿vale? Lo ningunea. Y además no solamente eso, dice, ni le dieron gracias. Ese punto es muy importante. Primero, es muy importante que demos gracias. Siendo hijo de Dios, reconociendo quién es nuestro Dios, tenemos que ser agradecidos, cuidándonos de no caer en la actitud arrogante, ¿verdad? De creer que las cosas nos vienen porque sí. Así que, importante dar las gracias. Y darle las gracias a nuestro Dios, porque de ahí partió toda esa degradación, ¿no? Entonces dice que se hicieron vanos en su razonamiento, claro, al no reconocer a Dios, al no honrarle, ni ver la necesidad o el débito de darle gracias, pues entonces sus razonamientos se hacen huecos, se hacen vanos, ¿verdad? Y dice, y su necio corazón, fue entenebrecido. Eso quiere decir que su necio corazón, que ya dijimos que era nescio, no querer conocer, pues fue oscurecido, ¿vale? Fue oscurecido. Y ese es el proceso de decadencia. El corazón empieza a oscurecerse y entonces no le honran a Dios ni le dan las gracias. Así que mucho cuidado con esto. Hay que darle mucha importancia a reconocer a nuestro Dios, a darle las gracias, ¿verdad? Y esos razonamientos que se hacen vanos para intentar explicar pues la existencia sin que exista un Dios, ¿no? Hablando de una gran explosión, hablando de una evolución, esos son los razonamientos pues de ese hombre que vació su cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que el hombre había declarado, Dios ha muerto. ¿Quién dijo esto? Pues sí, Friedrich Nietzsche. Y el Señor me dio esta frase que os voy a decir ahora, que creo que es muy acertada. El hombre, cuando se vacía de Dios, se queda totalmente vacío. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Cuando el hombre se vacía de Dios, se queda totalmente vacío. Y ya sabéis lo que ocurre cuando una casa se queda vacía. ¿Quién viene? El que ocupa, ¿verdad? Y hablando en el plano espiritual, cuando la casa de un hombre se queda vacía, el ocupa mayor, ya sabemos quién es el adversario, es Satanás. Así que ese proceso de degradación, luego aparece el 24, que dice, o de decadencia, proceso de decadencia, de degradación, como lo queramos decir. Dice, entonces Dios lo entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones. Habiendo tenido la actitud de dejar a Dios a un lado, matándolo en su razonamiento y en sus corazones, pues siguiendo divinidades falsas, pues ahora es Dios mismo quien los entrega a su propia impureza. Así que dice, Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones. Sus corazones se han entenebrecido, ha crecido su lujuria y por lo tanto Dios los tiene que entregar a la impureza. ¿Por qué? Porque ya no, el Señor no puede hacer nada con ellos. Así que lo entrega a esa impureza, ¿no? Y Dios ya no los cuida, ya no los protege, no los puede proteger y los tiene que abandonar. Algo así ocurrió, ¿no? En Faraón, ¿no? Que puso resistencia hasta que llegó un punto en que dice que Dios fue quien endureció su corazón, ¿no? Cuando Moisés dijo de sacar el pueblo de allí de Egipto, ¿no? Así que Dios los ha entregado a la impureza. Han bajado otro nivel en su decadencia, ¿no? En su degradación, ¿no? Me llama la atención en la traducción de la Biblia de Jerusalén este versículo 24, ¿cómo lo dice? Fijaos, dice, por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. La verdad que es muy interesante. Lo voy a volver a leer. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos.
Y seguimos el proceso de decadencia, versículos 26 y 27, que dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Así que, por lo que explica el versículo 25, ¿vale? Por esa lujuria, pues viene todo esto, ¿no? Y ya no hay una reacción positiva en ellos, más bien lo contrario. Dios los hace degradar aún más, bajando cada vez más niveles de decadencia, ¿no? Dios los entregó a pasiones degradantes, que también podríamos traducirlas como vergonzosas, pasiones infames, dicen otras versiones, ¿no? Versículo 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, es decir, que esto podríamos considerarlo como si fuese una prueba para que hubieran reaccionado, pues dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Así que Dios fue quien los entregó a una mente depravada, o reprobada, o insensata, ¿no? Dice otras versiones. Dios ahora ataca la mente, ya no solamente los razonamientos, no es solamente el corazón, sino ataca la mente, ¿no? Y esta fase realmente es la que estamos viviendo hoy día, ¿no? Cada vez menos personas piensan que estas prácticas están mal. ¿Por qué? Porque sus mentes son insensatas, depravadas, ¿no? Tiempo atrás, pues también se practicaban estas cosas, pero quienes los practicaban sabían que estaban mal. Ellos lo reconocían, aunque les daba igual. Pero hoy día se practican estas cosas, ya no solamente se piensa que está mal, sino más bien lo contrario, piensan que está bien. Y además, quien no afirme que esas malas prácticas están bien, son personas que al final son señaladas, que son aisladas, y si les es posible los quitan de en medio a nivel social, ¿no? La mente insensata, depravada, ya no ve la maldad. Más bien a lo malo lo llama bueno, y a lo bueno lo llama malo, como dice Isaías 5:20. Isaías 5:20. Así que viéndolo de una manera esquemática, este proceso de decadencia sería, versículo 21 dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 24, los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Y versículo 28, los entregó a una mente depravada. Así que necio corazón que se oscurece, que se entenebrece, entregado a la impureza de la lujuria de sus corazones, entregado a una mente depravada, ¿vale? Decaída. Y estando en esa última fase, esa mente insensata, depravada, pues salen las actitudes que no convienen, que les dañan a ellas mismas y las colocan aún más en esa baja condición, que es lo que narra versículo 29 al 31. Vamos a leerlo. Dice, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Todo eso es lo que desencadena pues esa mente depravada, ¿no? Y termina en el versículo 32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, esta frase es muy importante, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Si leemos este versículo en la versión griega Nestle Aland, sacando la traducción, leeríamos esto. Quienes, habiendo conocido plenamente, es decir, el verbo epignontes, el recto decreto, que es dikaioma, de Dios, vuelvo a leerlo, sin las palabras griegas. Quienes, habiendo conocido plenamente el recto decreto de Dios, que los que están haciendo tales cosas están siendo dignos de muerte, no solamente a ellas, sino también están aprobando a los que las están haciendo. ¿No nos llama la atención? Que no son personas ignorantes, son personas que conocen plenamente el recto decreto de Dios.
¿Y quiénes fueron aquellos que conocieron plenamente el recto decreto de Dios? Pues fue aquellos a quienes se les dio la palabra de Dios, su pueblo, Israel. Pero se corrompió tanto la casa de Judá como la casa de Efraín. Y entonces surgiría esta pregunta: ¿y qué pasa? ¿Que los demás pueblos están exentos de culpa porque Dios le dio su rectos decretos al pueblo de Israel? Pues por supuesto que no, porque la ley de Dios es una sola para todos los pueblos. Pero es Israel quien recibió la palabra ¿para qué? Para llevarla a las naciones. Pero esto no lo hizo Israel, hizo lo contrario, sino que se entenebreció su corazón y se fue a los dioses falsos, como también vimos en Deuteronomio capítulo 4. Y esto es lo que hemos visto en este pasaje de Romanos 1, 18 al 32. Ellos siguieron lo que los pueblos extraños hacían. Y eso ya fue advertido, ¿no? Así que tenemos que tener realmente mucho cuidado, hermano, porque el Señor ha advertido y el Señor ha hablado, ¿no? Y ha dicho que hay que dar gracias a Dios, hay que honrar a Dios, y eso constantemente lo está diciendo el Señor. Y el Señor, pues, cuando su pueblo ha caído como ha caído, pues se siente triste, se siente, pues eso, muy triste, ¿no? Porque aquel pueblo que tenía que haber llevado su luz a las naciones, pues resulta de que toma la oscuridad de las naciones, ¿no? Pero también quería resaltar algo que el Señor también dijo a su pueblo, que no lo iba a desechar por completo, como ya sabemos. En este mismo Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 29, cuando ya le ha advertido de esa decadencia en la que iban a caer, que ya hemos visto en Romanos 1, 18 al 32, pues fíjate lo que dice Deuteronomio 4, 29. Pero desde allí buscará, es decir, cuando el Señor haya esparcido a causa de la degradación, el Señor dice que lo iba a dispersar por todo el mundo, dice, pero desde allí buscarás a Yahvé tu Dios, y lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Así que el Señor está esperando a que su pueblo vuelva. Versículo 30, en los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, lo que hemos leído en el Romano 1, 18 al 32, volverás a Yahvé tu Dios y escuchará su voz. Pues Yahvé tu Dios es compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que él juró a tus padres. Así que volvemos otra vez a la misma conclusión. Dios no ha desechado a su pueblo, Dios juzga a su pueblo, y Dios juzgará también a las naciones que no han querido escuchar su evangelio, su palabra, ¿verdad? Que ya lo hemos estado desarrollando mucho en sesiones anteriores. Pues estas son las advertencias que el Señor nos da, que también tenemos que advertir a otros, porque el juicio de Dios viene, como también vamos a ir viendo en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, pero también va a hablar el capítulo 2 de arrepentimiento. Pero bueno, eso ya lo veremos en las siguientes sesiones, así que paramos aquí. Realmente es un pasaje para reflexionar, es un pasaje triste y es un pasaje duro, pero la conclusión que hemos tomado, en la que en el Señor hay misericordia y hay perdón y hay Él está esperando a su pueblo, a sus hijos, que se humillan delante de Él y que se arrepiente, y esa vuelta a casa es algo maravilloso. Así que yo quiero que nos quedemos con esta idea de que hay vuelta a casa, hay retorno. Pero bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en el siguiente capítulo, en el capítulo 2. Pues gracias, hermano. Así que ahora os dejo que también, pues, vosotros también podamos compartir y hacer preguntas y todo este tipo de cosas. Pues gracias. Bendecimos el nombre de nuestro Señor.